Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde el Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela. Hoy vamos a mirar la actualidad desde aquí, desde Galicia, que es uno de los territorios que será noticia esta mañana, porque aquí reúne a su ejecutiva el PSOE gallego, el PSDG, días después de la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, denunciado por acoso sexual. Anoche, en pleno goteo de denuncias por acoso, se produjo una renuncia más, en este caso de Javier Izquierdo, senador y miembro de la dirección socialista. Es la última crisis que se le acumula al PSOE y a Pedro Sánchez en una sucesión de escándalos que deja a la dirección socialista ante sus horas más críticas, cuestionada desde dentro y desde fuera por su falta de reacción y golpeada en aquellos dos ámbitos de los que más ha sacado pecho el propio Pedro Sánchez, la lucha contra la corrupción y el feminismo. Hemos tenido que esperar hasta hoy para saber qué tiene que decir la secretaria de Organización Socialista, que comparecerá ante las denuncias por acoso, ante el hecho de que se apartaran las denuncias contra Paco Salazar y ante un malestar interno cada vez más encendido. Justo ayer, mientras se producía la dimisión de Izquierdo, un informe de la UCO apuntaba que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros para Ábalos y Aldama. Justo ayer, la Guardia Civil detenía a Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, en Servinavar, investigada por el cobro de mordidas. Eso fue en la operación que tiene detenida a la llamada fontanera de Ferraz, Leire Díez, y a quien fue presidente de la SEPI, y por la que ayer se produjeron varios registros, entre ellos a empresas públicas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. A poco más de una semana de que Extremadura abra el ciclo electoral en España, el PSOE dice que la legislatura aguanta. Ayer sacó adelante 5 proyectos en el Congreso que tumbó, sin embargo, la senda de déficit. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En plena indignación por los escándalos de corrupción en torno a quienes Pedro Sánchez designó como responsables del partido, Ábalos y Cerdán, el PSOE suma la indignación por su respuesta ante el caso Salazar y con las nuevas denuncias de acoso que se van sabiendo desde Torremolinos a Lugo, pasando ahora por el caso de Javier Izquierdo, que ha dejado su puesto en la dirección federal. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El Izquierdo alega razones personales, pero su marcha se produce en este contexto. Sí, Izquierdo, que hasta ahora era senador y secretario de Estudios y Programas del PSOE, anunció ayer de manera repentina que dejaba sus cargos para afrontar tareas profesionales, dijo sin explicar nada más. Pero fuentes socialistas sí que marcan la decisión en el goteo de casos de presunto acoso sexual y comportamientos machistas que se están produciendo. De hecho, en los últimos días en privado, Izquierdo ya estaba siendo señalado, aunque Ferraz por ahora no confirma si consta contra él denuncia formal en el canal interno. Es un caso más, Ángels, que ahonda el estado de shock en el que está instalado el partido. Y con este nuevo caso sobre la mesa hoy comparece. Es la primera vez que da una rueda de prensa desde que llegó al puesto la secretaria de Organización del PSOE, que afronta las críticas internas por la gestión del caso Salazar. Sí, comparecencia en la que se espera que Torró analice los errores cometidos por la tardanza en gestionar esas denuncias contra Salazar y que anuncie los pasos que prevé dar el PSOE para ayudar a las denunciantes a acudir a la justicia si así lo deciden y para mejorar los protocolos internos y el acompañamiento a las víctimas. La clave será ver con qué contundencia califican los comportamientos de Salazar, que desde algunos territorios y sectores del partido siguen pidiendo llevar ante la Fiscalía. Ferraz espera que la respuesta de hoy, que dicen será contundente, sirva para calmar el gran malestar interno por la gestión de este caso, malestar que se mezcla con el abatimiento que sufren ahora mismo las filas socialistas por la acumulación de frentes abiertos. Hay voces que nos dicen que dudan de si el gobierno podrá aguantar el desgaste. Ana, hasta luego. Hasta luego, gracias. El otro gran frente que genera esa sensación de desborde para los socialistas son los casos de corrupción, que no dejan de provocar novedades. En el caso de Ábalos, Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. La UCO apunta que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros para Ábalos y para Aldama, aunque dice la Guardia Civil que no llegaron a pagarlo porque no consiguieron sus objetivos. Solo Aldama sí que se embolsó casi 300.000 euros. Para Ábalos, la trama compró, según la UCO, el ya conocido chalet de la Alcaidesa por casi 600.000, pero se lo quitó en noviembre del 21 al ver que no conseguía los objetivos tras salir del ministerio. Koldo se llevó 7.000 por reunirse con los jefes de gabinete de los ministerios de Industria y Transición Ecológica. El jefe del entramado, Claudio Rivas, cambió de estrategia después de la pérdida de influencia de Ábalos y observar que por la vía de la corrupción no obtenía los permisos. Solo lo logró en septiembre del 22, cuando siguió los trámites exigidos por ley. Y fue entonces, al aflorar su identidad y la realidad del entramado, cuando la agencia tributaria destapó el fraude fiscal que acabaría desarticulándolo.
Campos, gracias. Hasta luego. Sobre el caso Leire Díez, por el que están detenidos tanto ella como quien fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ayer se produjeron varios registros a empresas públicas y también fue detenido Anchón Alonso, que fue socio de Santos Cerdán. Y eso, aunque se trate de una investigación distinta, vincula, o por lo menos acerca, la trama Cerdán con esta que se está investigando bajo secreto en torno a la SEPI, que es la gran empresa del Estado. Sin duda, Ángels, la detención del empresario Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, confirma el nexo de esta operación con la órbita del ex número 3 del Partido Socialista, pero fuentes de la investigación mantienen que estamos ante una nueva trama, una nueva organización criminal vinculada al tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Una trama que converge en Navarra, territorio Cerdán, pero que tiene nuevas ramificaciones en otros puntos del país como Zaragoza, Madrid o Sevilla. Allí en concreto se registró un despacho de abogados. Los agentes irrumpieron también en un piso de Madrid donde Leire Díez se reunía con empresarios. Cerdán no está investigado en esta nueva causa. De momento la UCO ha puesto el foco en contratos públicos entre 2021 y 2023, años que coinciden con la etapa del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en Servinávar. La UCO se llevó expedientes y contratos de la propia SEPI, de Forestalia, Mercasa y Enusa, donde trabajó la propia Leire Díez. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Quien puso en la SEPI a Vicente Fernández fue María Jesús Montero. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. La SEPI, por cierto, fue la que rescató en 2021 a la aerolínea Plus Ultra en el contexto de la pandemia, por tanto. Ayer, en otra operación distinta, la policía detuvo al dueño y al consejero delegado de Plus Ultra. Se investiga si usaron dinero público de aquel rescate para blanquear fondos procedentes de Venezuela. Preguntaron ayer a Montero por si la legislatura puede seguir así. Tenemos muchas cosas por delante y eso es lo que nos motiva y lo que nos anima, el saber que trabajamos para el interés general de los ciudadanos y aquellas personas que se hayan desviado de una conducta, ni siquiera le digo legal, sino ética, incluso ética. Por supuesto que la justicia actúe y por supuesto no tienen cabida en nuestro proyecto político. El gobierno se agarra a que a pesar de todo, de toda esta secuencia, ayer pudo sacar adelante varias medidas en el Congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pero le tumbaron la senda de déficit, que es la base para tener unos presupuestos. Mientras tanto, los socios van subiendo el tono contra el Partido Socialista. Sí, en el gobierno asumen que las mayorías son las que son y dan por hecho que perder votaciones es algo habitual, como vimos ayer con la senda. A cambio, creen que pueden sacar adelante leyes más sociales que, según el Ejecutivo, sí van a contar con el apoyo de los socios, dándole estabilidad a lo que queda de legislatura. Y el ejemplo, tú lo decías, lo vimos ayer con la convalidación de los decretos, aprobación definitiva de la ley de atención al cliente o la tramitación de la ley de dependencia. Con este panorama, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El PP tiene el debate recurrente de si presentar una moción de censura, pero Feijóo lo descarta. Feijóo lo que quiere son elecciones. Confía en que el gobierno caiga por su propio peso. Están desarticulando el sanchismo, dice el PP, un PP que no puede ocultar su deleite y ha decidido sentarse a admirar el espectáculo. Para acelerar la caída no se piensa en una moción, lo que se prepara es un rosario de elecciones que conviertan 2026 en una tortura constante para los socialistas. El optimismo es palpable y ya hasta se permiten soñar con un resultado muy abultado en Extremadura. En Extremadura no tenemos techo y aquí el gobierno pues se le está cayendo el techo encima, concluyen desde la cúpula. Los populares lo fían todo al agotamiento del Partido Socialista, a los sumarios por venir, a los escándalos de acoso y paralizan cualquier acuerdo con el gobierno, incluida la renovación del Constitucional. No podemos negociar nada con ellos porque están saltando por los aires. David, Josu, hasta el abierto. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A todos los frentes que cercan al gobierno se ha sumado esta semana la huelga y el malestar de los médicos. Hoy es el último día de esa huelga, que ha sido la tercera en 6 meses. La semana que viene el Ministerio se reunirá con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales de los médicos. Todo eso mientras siguen subiendo y mucho, a mucha velocidad, los casos de gripe que saturan más todavía la sanidad pública. Se han doblado en una semana mucho antes del pico habitual. Mariola Laurido. Hay 3 comunidades donde la gripe está pegando muy fuerte y tienen los centros de salud colapsados y sin hueco en las agendas de los médicos. En este momento, pues eso, Madrid,
Aragón y Cataluña son los que más casos tienen y son los centros que están ahora mismo colapsadas las agendas de los profesionales sanitarios. No hay huecos libres. José María Molero es experto en infecciosas de la Sociedad de Medicina Familiar y añade: no se ha demostrado que sea un virus más grave, no se ha demostrado que produzca más complicaciones. Pero la variante K de la gripe A es más contagiosa, se propaga más rápido y ha hecho crecer los contagios un 103% en una semana. Los menores y adolescentes los más afectados y después salta a los adultos. Las hospitalizaciones se han doblado, el 20% son neumonías. Donde hay más incidencia ahora mismo es en Cataluña, donde la epidemia es ya la peor en 15 años. En el centro de salud más grande de la ciudad de Barcelona, en la calle Manso, está nuestra compañera Soledad Domínguez. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ángels. Desde 15 minutos antes de las 8, que es cuando ha abierto puertas este centro de primaria, una treintena de pacientes estaba ya haciendo cola. La mayoría nos contaba que tenía cita para alguna analítica y a la mayoría les han tenido que recordar en la puerta que desde hace un par de días es obligatorio utilizar mascarillas para acceder a cualquier centro sanitario. La primera semana de diciembre la incidencia de la gripe en esta comunidad ha crecido casi en vertical. Si miramos las gráficas de infecciones respiratorias, el virus, como decía Mariola, está afectando sobre todo a los menores de edad y de ahí está saltando al resto de la familia. De momento, la mayor presión asistencial la están notando en ambulatorios y centros de urgencia de primaria como estos. A los hospitales, nos dicen, esa presión llegará en las próximas 2 semanas. Se prevé que los casos más graves puedan afectar a los mayores de 60 años que no estén vacunados. Sole, gracias. Hasta luego. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. I believe that President Trump's actions have been decisive to reach the point where we are right now. En Oslo, donde reapareció tras haber conseguido salir de Venezuela, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció ayer a Donald Trump su papel decisivo, dijo, para debilitar a Nicolás Maduro. Estados Unidos ha confiscado esta semana un petrolero cerca de Venezuela y ahora la Casa Blanca ha anunciado nuevas sanciones contra navieras y buques y contra familiares de Nicolás Maduro. Trump ha dicho que los motivos de esta ofensiva son varios, no solo el narcotráfico, sino también acabar con la delincuencia. Ha reiterado además que pronto lanzará una ofensiva terrestre contra Venezuela. Será pronto, pero es verdad que Trump no ha dado fechas para esos ataques por tierra. Nicolás Maduro, que dijo hace unos días que está preparado para partirle los dientes al imperio americano, así lo dijo, ha acusado a Trump de querer robar el petróleo de Venezuela, aunque ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz, digamos que a su manera. Don't worry, be happy, la 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 la. Don't worry, be happy, la 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 la. Just peace, not war. Bueno, aquí en España el Ministerio de Consumo desestima las alegaciones de Alquiler Seguro y sanciona a esta empresa con más de 3,5 millones por vulnerar los derechos de los consumidores. Sira Valdés. El Ministerio de Consumo desestima las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro y concluye que ha vulnerado los derechos de los consumidores valiéndose de su posición de dominio de mercado, según ha podido saber la SER. Por eso le impone una sanción de 3,6 millones de euros, la primera sanción millonaria a una compañía del sector inmobiliario, ante la que la empresa podrá presentar recurso de alzada contra el Ministerio antes de agotar la vía administrativa. En el expediente, abierto tras la denuncia de Facua hace ya 2 años, el Ministerio, que preguntado por la SER ha declinado pronunciarse, identifica prácticas ilegales como obligar al inquilino a contratar un seguro de hogar y a responsabilizarse de los posibles cargos por reclamaciones judiciales e impagos o forzarle a contratar un servicio de atención al inquilino. El Ministerio de Trabajo y la COE protagonizan un nuevo enfrentamiento, esta vez a cuenta de un buzón de denuncias anónimas de bajas fraudulentas impulsado por la patronal de Tenerife con el objetivo de reducir el absentismo laboral. La ministra Yolanda Díaz dice que es ilegal y exige su retirada inmediata. Yanira Alfaya, Radio Club Tenerife. La COE activó este canal hace casi un año contra lo que califican como la plaga del absentismo injustificado. Permite denunciar supuestas bajas fraudulentas con información que va directamente al Servicio Canario de la Salud o la Inspección de Trabajo. La ministra Yolanda Díaz pide su retirada fulminante porque es ilegal. Lo llevará a la Agencia de Protección de Datos. Es gravísimo que el señor Garamendi y la patronal española hayan abierto una oficina para que los trabajadores denuncien a trabajadores
trabajadores que se encuentran enfermos. Es inhumano. UGT y comisiones obreras acusan a la patronal de querer instaurar el chivatazo. Creen que es parte de una estrategia para dar poder a las mutuas. Manuel Navarro y Borja Suárez. No nos parece de recibo, nos parece una tremenda estupidez porque no tiene otro nombre. Retrocedemos, como ya decíamos en aquella campaña, a tiempos pasados muy oscuros. Comisiones obreras también denunciará este buzón. Y de nuevo en el exterior, en la Franja de Gaza, un fuerte temporal amenaza con provocar inundaciones entre los campamentos de refugiados, donde sobreviven en tiendas de campaña cientos de miles de palestinos. A esta emergencia se le suma todavía los ataques del ejército israelí, que a pesar del alto el fuego continúa disparando a ciudadanos gazatíes. Solo en las últimas horas han sido asesinados 4 palestinos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La lluvia vuelve a caer con fuerza en Gaza. El temporal que azota la franja y que puede prolongarse durante el fin de semana amenaza con inundar 761 campamentos de desplazados en los que sobreviven alrededor de 850.000 personas, según cifras de Naciones Unidas. Ya ha tenido una consecuencia trágica, la muerte de una bebé de 8 meses que no resistió a la intemperie. Se necesitan al menos 300.000 nuevas tiendas de campaña que siguen sin poder llegar por las restricciones que mantiene Israel a pesar del alto el fuego. No llega ayuda suficiente y tampoco salen los que lo necesitan. Como la hija de esta mujer, Hadil, que ya perdió a un hijo mientras esperaba la evacuación médica y ahora teme que vuelva a ocurrir. Médicos Sin Fronteras calcula que más de 16.500 pacientes palestinos necesitan recibir tratamiento urgente fuera de Gaza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.